Muy bien, muchas gracias por su asistencia. Vamos a iniciar con la mesa número 2, que es la mesa de metodología, es la mesa de metodología de la investigación. Bien, entonces vamos a iniciar con la presentación de la ponencia del doctor Juan Carlos Valdivia Cano. El doctor Juan Carlos es candidato a doctor por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es licenciado en Filosofía por la misma universidad, en Derecho de la Universidad Católica de Santa María, es magíster en Derecho Civil, jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y docente principal de la misma y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santa María. Seguidamente iniciará la doctora Ida Rocío Araujo Velázquez, quien es abogada y notaria autorizada por la Corte Suprema de Justicia, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, máster en Protección Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares, España, maestra en Derechos Humanos y Educación para la Paz por la Universidad de El Salvador, especialista en Derecho Público y Derecho Internacional, miembro de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Justicia Alternativa, Transicional y Restaurativa, docente e investigadora universitaria. Y por último, intervendrá el suscrito, Germán Alfonso López Daza, quien soy doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de París, postdoctorado del Instituto Louis Fabourgou de Aix-Marseille Université, máster en Instituciones y Políticas Públicas de la Universidad de París-Sorbona y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de París II. Asimismo, especialista en Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia, abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, profesor investigador de la Universidad Surcolombiana en Colombia y actualmente director de la maestría en Derecho Público de la misma universidad. Iniciamos entonces esta mesa con la ponencia del doctor Juan Carlos Valdivia Cano, quien nos va a presentar sobre la temática, desarrollar la temática hacia una nueva investigación jurídica. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Instituto Jurídico de la UNAM, especialmente al doctor Cáceres. En realidad, el nombre de mi exposición no es esta, que es demasiado pretenciosa, pero tuve que poner ese nombre porque había el peligro de que no me inviten, así que en realidad el tema es más específico y podría decirse, podría llamarse extrapolaciones en la investigación jurídica regional. Yo vengo de provincias y en provincias en el Perú la problemática es común, en realidad en Lima también, salvo 3 facultades de Derecho que no, digamos, entran en estas características comunes. Voy a tomar una idea de Kelsen, a pesar que soy tal vez el único profesor en mi provincia que he sido crítico y sigo siendo crítico del positivismo jurídico, porque vengo de un país donde el positivismo, y no el positivismo europeo, el de Hard, el de Bobbio, el de Kelsen, sino un positivismo que algún jurista peruano, el jurista que a mí me parece más interesante, más creativo, más divertido, que se llama Fernando de Trasseñí, que llama positivismo pop. Nosotros en provincia podríamos decirle positivismo chicha, es decir, no es pues el positivismo que ha brotado de las entrañas históricas de la sociedad europea, sino un positivismo impostado, un positivismo mimético, casi simiescamente mimético. Entonces no debo poner en el mismo plano a los grandes positivistas, a los cuales admiro, empezando por Kelsen, a pesar de ser, si no el único, el primer crítico del positivismo, al menos en la ciudad de donde vengo. Entonces, extrapolaciones en la investigación jurídica regional, que es el nombre, ¿verdad? Y esto está convirtiéndose en un libro. Es una temática que yo expongo en un semestre. La voy a tener que decir en
15 minutos. Entonces, no sé si tendrá algún efecto positivo, pero voy a intentarlo. Todas las ideas que tomo para denunciar esta extrapolación jurídica son de Kelsen, mi enemigo íntimo, pero creo que en este caso es imprescindible. Es el único jurista, que al menos de entre los que he leído yo, que se ocupa de esta temática y lo hace como uno puede esperarse de un genio del derecho. Para denunciar la extrapolación en la investigación jurídica, que es exactamente las ciencias sociales causales al derecho, Kelsen, que se da cuenta de ese problema, empieza aclarando esa extrapolación a partir de la diferenciación de la sociedad y naturaleza, de la sociedad y de la naturaleza, porque él creo que encuentra en esa confusión entre sociedad, lo que es social y lo que es natural, encuentra el origen de la extrapolación que yo denuncio. En dados la definición de sociedad, definición de naturaleza en teoría pura del derecho, capítulo 1, que son altamente abstractas, lo que significa altamente simples. En el lenguaje común, la palabra abstracto tiene un sentido más bien inverso, ¿no? Al menos en el Perú, supongo que acá también se da algo así, como sinónimo de dificultoso, de difícil, cuando en realidad técnicamente, mientras más abstracto, es decir, mientras la mente deja de lado más elementos, la definición va a terminar siendo muy simple. Y eso es precisamente una característica del genio, la simplicidad. Para Kelsen, sociedad o naturaleza es un conjunto de elementos que se vinculan por causalidad. Y ahí también está el principio de causalidad. Y la sociedad es un conjunto de elementos que se vinculan por normas. La naturaleza, vayamos primero con la naturaleza, se desenvuelve, se desarrolla, opera bajo el principio de la causalidad. La causalidad es un hecho, la caída de los cuerpos, pero también es un principio elaborado, o sea, de factura humana, de creación humana, ¿no? No como los hechos causales que se producen independientemente. El principio de causalidad conocido dice que si se produce una condición llamada causa, tiene que producirse una consecuencia, tiene que producirse necesariamente, y esa palabra hay que subrayarla, una consecuencia llamada efecto. El principio de causalidad es un principio de conocimiento. Principio de conocimiento es una forma de abordar la realidad, una realidad específica o más general, pero es solo eso, un principio de conocimiento, tal vez un arma que inventa el ser humano. Lo cual no significa que sea verdadera o sea falsa. Dicho sea de paso, aquí lo que yo voy a decir es simplemente voy a expresar mi punto de vista, ¿no? Jamás he pretendido con mis estudiantes ser poseedor de la verdad, porque ni siquiera creo en eso. Soy más bien un tipo escéptico, un profesor altamente escéptico. El principio de causalidad tiene tres características que se puede formular de la siguiente manera. Los hechos causales se producen independientemente de la voluntad. Kelsen dice humana o divina. La caída de la lluvia, un fenómeno atmosférico, se produce independientemente de la voluntad. Segunda característica, si se produce la condición en este mundo de la naturaleza que se rige bajo el principio de causalidad, si se produce la condición llamada causa, necesariamente, quiere decir de todas maneras, o como dicen en el barrio populoso donde yo vivo, impajaritablemente se produce la consecuencia llamada efecto. Y tercera característica, hay un encadenamiento de causas y efectos, un encadenamiento infinito, y aquí el escéptico Kelsen coincide con el escéptico Borges, que creo que en un poema también habla de el universo como un infinito encadenamiento de causas y efectos. Hay una coincidencia casi expresa entre estos dos pensadores tan distintos.
mientras que la sociedad, que Kelsen define como un conjunto de personas que se rigen por normas y nada más, por eso digo, la simplicidad está el genio, se puede formular de la siguiente manera. Si se produce, digamos, vinculándola al derecho, si se produce una condición establecida por una norma, debe producirse una consecuencia llamada sanción. Sanción en sentido amplio, no solo como sinónimo de punición, ¿no?, sino como consecuencia de una condición producida. ¿Qué es la imputación para Kelsen? Que es el principio que rige en la sociedad. No es un acto cognitivo, no es un acto de conocimiento, es una interpretación de la realidad. Igual, los abogados utilizamos este instrumento, que es un instrumento básico, fundamental, que le sirve a Kelsen para distinguir precisamente la sociedad de la naturaleza, ¿no? La fórmula del principio de imputación que rige en la sociedad es: si se produce, repito, si se produce una condición establecida por el supuesto de una norma, debe producirse una consecuencia llamada sanción. Entonces, causalidad, principio de conocimiento, imputación, interpretación de la realidad. Una interpretación no es un acto cognitivo, como todos supongo que entendemos, sino más bien una creación de sentido, como toda interpretación, ¿no? Y no solo en el mundo jurídico, en la última filosofía europea incluso, por ejemplo, en la obra de filósofo Deleuze, que yo seguí 7 años sin faltar a una sola clase, hablaba de eso, ¿no? Interpretación, toda interpretación es una creación de sentido. Este es un libro de Deleuze que se llama Nietzsche, que es sobre la obra de Nietzsche. Características de la imputación. Primero, la imputación implica, en el derecho se ve claramente, pero no es solamente en el derecho. Él pone como ejemplo también de fenómeno de imputación la mentalidad primitiva. Para Kelsen, en el hombre primitivo no hay actividades cognitivas, hay solo interpretación. Por ejemplo, se ve esto en la mentalidad primitiva del hombre actual, sobre todo el hombre peruano, que es bastante animista, aún en mayoría. La primera característica, entonces, en este mundo social que se rige por la imputación es que la voluntad interviene de todas maneras y siempre para crear la norma, para aplicar la norma, para sancionar al delincuente, para perseguir al delincuente, etc. La segunda característica es que si se produce la condición establecida por el supuesto de la norma, debe, esa palabra es clave, producirse la consecuencia llamada sanción, pero no siempre se produce, porque aquí ya no estamos en el mundo natural, sino en el mundo social, y el hombre, le guste o no, es un ser libre, un ser consciente que decide su destino a cada momento de su vida. Y la tercera característica es que, a diferencia del mundo natural, causal, aquí, una vez producida la consecuencia, sea por las última instancia, la cosa juzgada o la Corte Interamericana, termina el ciclo imputativo. Kelsen, a pesar de toda su concepción del derecho, hace en buena hora lo que no promueve expresamente, que es salirse del derecho, ir más allá de las fronteras jurídicas, y en este caso, por ejemplo, y está en el capítulo 1 de Teoría Pura del Derecho, se va más allá del derecho y se vuelve antropólogo para hablarnos de la imputación en el hombre primitivo y para hablarnos del animismo. Acá yo me detengo en mis clases, como decía yo, antes que llegara el doctor Cáceres, me decía yo, esta exposición que estoy haciendo en 15 minutos la hago en un semestre, que es el de metodología de investigación jurídica, porque en el otro hago un taller y es ya mucho más práctico. Porque el hombre primitivo, para el hombre primitivo, todo es social, porque a pesar de ser el hombre más próximo a la naturaleza, como el niño, como el salvaje, es el menos
es el que menos percibe y menos conciencia tiene de lo que es natural. Bueno, no tiene ninguna conciencia, porque para él todo tiene alma, ¿no? Todo es persona. Y como él define sociedad como conjunto de personas que regulan por normas, pues no hay naturaleza, ¿no? El gato negro que se cruza en el camino de un ser humano que después encuentra a su mujer con el panadero, regresando intempestivamente, sin avisar, ¿no? Le va a atribuir la responsabilidad al pobre gato negro que no tenía nada que ver. Esa es la imputación. Y en el mundo jurídico nosotros imputamos. Qué pena. Hay dos extrapolaciones. La primera es histórica, de Augusto Comte, que le pareció, como a muchísima gente, casi toda Europa, maravilloso el método científico. Entonces, ¿por qué no lo aplicamos al ser humano? Y se crearon las ciencias sociales, la sociología. Para mí, ese fue un primer error que estamos pagándolo hasta ahora, al menos en los países que conozco de América del Sur. La otra extrapolación es de las ciencias sociales causales al derecho. Él divide las ciencias en naturales y sociales, ciencias sociales causales, ciencias sociales normativas. El problema en el Perú es, uno, que se aplica la supuesta metodología, yo no creo que haya una metodología de las ciencias sociales, pues se aplica la supuesta metodología de las ciencias sociales al derecho, porque el derecho para ellos, no para mí, es una ciencia social. Pero aún en el caso hipotético que el derecho sea una ciencia social, Kelsen, el rey de los positivistas, no mete en el mismo saco a las ciencias sociales causales y a lo que él llama ciencias sociales normativas, donde considera el derecho. Y sin embargo, esta es la extrapolación, que para mí es la causa técnica más importante de los problemas que hay en la enseñanza e investigación en el derecho. Ahora, yo no creo que el derecho sea ciencia. No estoy de acuerdo con Kelsen, soy un crítico del positivismo peruano, que es un positivismo pop, que no es Hart, que no es Bobbio, que no es Kelsen. Pero yo admitiría que el derecho con Kelsen es una ciencia social, si es que se establece esa diferencia entre lo que es una ciencia social causal y una ciencia social normativa. La diferencia es cualitativa. En uno es el método de imputación, el otro es el método de la causalidad. El objeto difiere también. El derecho es un método heterogéneo, el objeto es un objeto heterogéneo, ¿no? Normas, conductas, valores, etc. Pero ya me están apurando. Entonces, primera extrapolación de las ciencias sociales, de las ciencias naturales o físicas a las ciencias sociales. En el mismo momento en que se creaban las ciencias sociales, desde mi punto de vista, ya se realizaba una primera extrapolación. Y la segunda, que se da en mi país, y que supongo que se da más allá de mi país, de las ciencias sociales causales al derecho. Por eso es que en los proyectos, al chico que está haciendo su investigación, le preguntan, ¿dónde está tu variable independiente? ¿Dónde está tu variable dependiente? Porque si piensan que los problemas jurídicos, como el derecho para ellos, 99% de profesores, he hecho encuestas, sostienen que el derecho es una ciencia. Y yo estoy publicando las razones tan pobres que dan para decir que el derecho es una ciencia. Y se lo voy a enviar al doctor Cáceres, o se lo voy a dejar porque ya lo tengo terminado, ¿no? Entonces, de allí que las exigencias son terribles, porque nada encaja con nada. Piden poblaciones en un problema jurídico. Piden matrices, que hasta ahora no lo tengo bien claro, nunca me lo he podido entender. El profesor me puso la peor nota, cuando yo ya era profesor de metodología, me puso la peor nota con compañeros que habían sido mis alumnos, etc. Entonces, creo que sí. Y por todo lo que he escuchado esta mañana, podemos avanzar la investigación jurídica cuando nos detengamos en el objeto jurídico y nos olvidemos que el derecho es una ciencia, porque el derecho no es una actividad cognitiva, no es una actividad especializada en el sentido científico de la palabra, aunque uno puede dedicarse al derecho civil. Cuando se deje de extrapolar métodos de disciplinas cualitativamente diferentes al derecho, que es una actividad normativa,
prescriptiva, como se ha dicho esta mañana, una actividad donde se trata de regular la conducta humana, organizar la sociedad. Eso no tiene nada de científico, eso se llama jurídico. Me alegra haber venido aquí, ha sido una suerte inmensa. Tenemos problemas comunes, pero esta universidad es cualitativamente distinta y mejor, y cuantitativamente también, por lo que veo, que las nuestras, pero creo que podemos seguir trabajando juntos. Gracias. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Valdivia Cano por su excelente presentación. Seguimos ahora con la doctora Ives Rocío Araujo Velázquez. Buenas tardes. Muy bien, voy a comenzar con un marco de referencia. Como bien decía nuestro moderador, vengo de El Salvador, primera vez que participamos en este congreso, así que nos sentimos muy contentos de estar acá. Viene otro compañero también conmigo, que su exposición será el próximo viernes. Para que conozcan un poco de nuestra universidad, de nuestro contexto, la Universidad Gerardo Barrios se llama así por un expresidente salvadoreño. Está localizada en la ciudad de San Miguel. No es la capital, ¿verdad? Como decía aquí el colega, pues somos de provincia. Entonces es la segunda ciudad más importante de nuestro país y la universidad pues se fundó el 5 de diciembre de 1981 en el centro histórico, ¿verdad? Pero ahora tenemos un campus mucho más grande en otra zona de la ciudad. Nosotros tenemos un plan de estudios de pregrado del 2015. Cada 5 años el Ministerio de Educación nos pide una actualización y pues el próximo año estaremos en ese trabajo nuevamente. Entonces este plan, que todavía está vigente, está agrupado por áreas específicas de conocimiento: básica, teoría del derecho, dogmática jurídica y filosofía del derecho. La cátedra que yo imparto de métodos y técnicas de investigación es del segundo semestre de primer año y hace parte del área básica del programa. El objetivo de mi investigación fue realizar una investigación evaluativa a los estudiantes de métodos y técnicas de investigación de pregrado para indagar sobre su grado de interés, desempeño y habilidades. Esto porque al inicio del semestre los profesores que impartimos la cátedra nos reunimos para hacer la planeación, le llaman acá. Nosotros le decimos diseño instruccional y planificación didáctica. Entonces veíamos estos puntos en común de los estudiantes que tenemos: falta de interés, motivación, es decir, lo ven como una materia de trámite, ¿verdad? Entonces queríamos hacer este estudio para poder señalar algunos aspectos de mejora para el diseño y pues también unos elementos necesarios para una guía de investigación de cátedra, ¿no?, que nos sirva a todos los docentes. Bien, en cuanto a la metodología, pues las técnicas que empleamos para esta investigación fue la revisión de literatura sobre otros buenas prácticas sobre la importancia de la investigación y cómo esto se materializa en estos programas. Hice unas entrevistas a algunos decanos y a algunos profesores de la facultad, y a mis estudiantes y a los de otros grupos también les hice una encuesta para saber también algunos elementos de percepción. Y finalmente, pues también solicité datos estadísticos del Instituto del Graduado de la universidad para contrastar algunos datos. Los participantes pues fueron seleccionados de acuerdo a su especialidad, a su experiencia, para que su aporte fuera significativo, ¿verdad? Entonces, entrevisté a 2 decanos, a 5 profesores y le hice una encuesta a 53 estudiantes. En cuanto a las bases teóricas sobre los artículos de investigación que leí para basarme en la importancia de la investigación, quiero puntualizar estas 3 ideas. En primer lugar, los beneficios de la investigación de pregrado son numerosos y de gran alcance. Por lo menos en El Salvador, en el último año de bachillerato, los estudiantes hacen un seminario de investigación. Entonces tienen una idea general, pero llegan con muchas deficiencias y básicamente hay que enseñar todo de nuevo.
Entonces, esta parte sí es una oportunidad para nosotros como docentes de insistirles, ¿no?, en esas habilidades transferibles que pueden adquirir en este programa, tales como el pensamiento crítico, la interpretación de resultados y el manejo de referencias, que es muy importante. Ya muchos de ustedes acá han mencionado el grave problema de plagio que tenemos con muchos de los trabajos de pregrado, incluso de maestría. Otro punto también que quiero resaltar es un artículo de Madame Tage de la Universidad de Alberta, en Canadá, que investiga la perspectiva de cómo los profesores pueden abogar por la investigación de pregrado en sus estudiantes, especialmente para motivarlos, ¿verdad? Esta parte de la motivación a veces la olvidamos porque nos enfocamos en desarrollar un programa, en salir con las actividades, pero esa parte, ¿no?, de la motivación a veces la dejamos de lado. Y otro punto interesante que revisé en la literatura fue los Research-Based Groups o los semilleros de investigación, como se le conoce acá en México y en Colombia y en otros países donde esta es una buena práctica, ¿verdad? Por lo menos en esta universidad nunca lo hemos intentado, se han hecho esfuerzos aislados, pero por supuesto que es una buena práctica que queremos llevar a la universidad. Ya estamos obteniendo alguna información para implementar el programa con una universidad colombiana y básicamente pues esa también es una buena oportunidad y una buena estrategia. En cuanto a la competencia de la cátedra que está en nuestro diseño instruccional, dice que es desarrollar investigación que le permita generar pensamiento crítico sobre los problemas sociojurídicos de la realidad y proponer soluciones, aplicando las metodologías científicas de investigación jurídica. En esta reunión que les comentaba que tuvimos con nuestros compañeros profesores, hacíamos un poco esta autocrítica, ¿no?, de cómo vamos a lograr que los estudiantes desarrollen esta competencia. Nos vemos en esa obligación también de hacer una reflexión sobre cómo facilitamos la cátedra. Hace por lo menos unos 6 años se ha venido desarrollando un proyecto integrador en el cual por lo menos 3 asignaturas de las que llevan en ese semestre son evaluadas en este proyecto de investigación y de esta forma pues ellos también aprovechan de ser evaluados en un solo proyecto por 3 profesores. Entonces esa es una buena práctica que queremos seguir haciendo. Les voy a contar un poco también sobre los resultados, que son muy diversos, pero nos da bastantes indicaciones de lo que tenemos que hacer en la facultad. Les pregunté a mis estudiantes cuál era la percepción de utilidad de la investigación en pregrado. Como pueden observar, hay muchos que dicen que lo ven útil, pero un bajo número dice que les interesa. Entonces, para mí esta es una dicotomía, ¿no?, entre lo que me sirve, yo sé que es útil, pero no me gusta tanto, ¿verdad?, no me interesa. Entonces, esta parte se replica también, más adelante lo vamos a ver. También les consulté sobre las habilidades que habían adquirido en el desarrollo de esta cátedra y les puse una lista, ¿no?, para ver cuáles seleccionaban. Me pareció muy, muy positivo que hayan dicho que desarrollaron pensamiento crítico, la redacción de documentos, muy importante, pero sí me pareció un poco lamentable el tema de la revisión de literatura, que aparece un poco bajo, especialmente porque en la universidad tenemos casi 3 años de pagar una base de datos, por ahí decían Tirán Leblanc. Entonces, antes pagamos Belex y los índices de uso son muy bajos. Entonces, es algo que nos queda de tarea para que los estudiantes también aprovechen mejor estos recursos. En cuanto a la percepción que tienen los estudiantes consultados sobre los beneficios que les traerá conocer, ¿no?, cómo se realiza la investigación jurídica, pues es alta. Es un resultado muy positivo porque coincide con lo que decían antes de que lo ven útil, ¿verdad? Entonces saben que tiene beneficios para su carrera y también lo ven útil, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay un contraste en cuanto a la pregunta que les hice, si al llegar a un proceso de graduación ellos elegirían la tesis como proceso, ¿no?, modalidad de graduación.
Por supuesto que la mayoría dijo que no, ¿verdad? Que ibas a seleccionar otra opción. La universidad tiene tres modalidades: la tesis, la pasantía o la preespecialización. Entonces la mayoría de ellos escogería otra, ¿no? Entre la pasantía o la preespecialización. Y aquí nos da una idea de que o baja el interés, la percepción, o no se sienten preparados para enfrentar un proceso de tesis, porque lo ven complicado, lo ven tedioso, etc. Estos datos también mantienen una tendencia con lo que encontré en el Instituto del Graduado. Ven que les decía que solo hay 3 modalidades. Pues la número 1 es la preespecialización, que puede ser en derecho constitucional, en derecho procesal, derecho de familia, y básicamente pues es continuar, ¿no?, estudios y exámenes, resolución de casos, pero no lleva el componente de investigación. Entonces perciben que es más fácil la preespecialización que la tesis. Y para mí este dato me escandaliza, ¿verdad? Que en los últimos 5 años en nuestra Facultad de Derecho solamente se han hecho 18 tesis. Y es un dato que no me gusta y que lo quisiera cambiar, y es un compromiso también para nosotros como profesores. Bueno, en cuanto a la opinión de nuestros participantes, ¿no?, de los docentes y de los decanos, yo les preguntaba también sobre los desafíos que enfrentan los estudiantes que no tienen habilidades investigativas, sea porque no cursaron bien en la cátedra o porque simplemente no lo ven útil, ¿verdad? Entonces, uno de ellos me respondía algo bastante significativo, porque entendemos que para obtener un grado de maestría hay que hacer un trabajo de investigación. Entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes que no saben investigar, no tienen habilidades investigativas y no se han interesado en aprender? Van a fracasar. Muchas veces se frustran, lo toman personal, todas las observaciones, y ya ha habido problemas, porque yo me he dado cuenta, ¿no?, de muchos estudiantes de posgrado que se frustran por esa situación, porque no entienden que tiene que ser un proceso riguroso, y pues eso le quita méritos a su proceso. Finalmente, les preguntaba también a mis participantes algunos elementos que debería tener una guía de investigación de cátedra para nuestros estudiantes de pregrado. Rápidamente les voy a comentar sobre la importancia de la investigación, hacerles hincapié que es una competencia necesaria para mejores oportunidades laborales. Esto es fundamental para que ellos lo entiendan así. Número 2, las fuentes bibliográficas, ¿verdad? Saber cómo revisar bases de datos y tomar notas, ¿verdad? Es una exigencia académica para evitar el plagio. Número 3, la lectura crítica y escritura crítica, ¿verdad? Que eso nos cuesta mucho a veces enseñarles, pero son habilidades esenciales para hacer investigación. Número 4, la estructura de un trabajo académico. Es importante que nosotros como profesores les ofrezcamos un formato, ¿no?, un modelo, para que ellos se guíen y pues de ahí puedan presentar un trabajo académico exitoso. Y por último, la planificación y ejecución de la disertación de un proyecto de investigación. Enseñarles cómo hacer una planificación efectiva, cómo escribir una propuesta, cómo presentar resultados. Y esa es una tarea que vamos a tener con mis compañeros profesores para que lo podamos llevar a cabo. Bueno, finalmente las conclusiones a las que llegué, pues la percepción de la investigación como eje fundamental de los estudios de pregrado solo puede ser mejorada si hacemos diseños instruccionales a la medida, ¿verdad?, que sean adecuados para el tipo de estudiante que tenemos. Número 2, pues una buena guía de investigación de cátedra logrará que los estudiantes de verdad puedan estar interesados en hacer investigación temprano en su carrera, ¿verdad?, que lo entiendan desde el primer año. Eso es muy importante. Y por último, la creación de semilleros de investigación, como ya les mencionaba, creo que es una buena estrategia, es una buena práctica para promover la capacidad investigativa de los estudiantes y, por supuesto, involucrarlos en proyectos de investigación significativos para nuestra universidad y para nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Rocío Araujo Velázquez por su excelente presentación, que digamos que podemos concluir muchos aspectos que vamos a tocar ahora inmediatamente en la presentación que quiero hacerles. Y es sobre la experiencia colombiana en materia de semilleros de investigación. Es una experiencia bastante interesante que lleva ya, yo diría, unos 17 años de estar en ejecución en Colombia. Es una estrategia que ha servido para incentivar precisamente la investigación, la formación en investigación en los estudiantes. Pero antes de pasar a eso, quiero hacer como un breve panorama del sistema colombiano, el sistema tanto legal como el sistema educativo. Colombia tiene problemas muy similares. Escuchando a la doctora Rocío, me di cuenta que definitivamente somos naciones hermanas. Tenemos unos problemas sociales, unos problemas económicos, culturales muy similares, unos retos que afrontar. Con el caso mexicano tenemos unas identidades increíbles. Sin embargo, en materia educativa, Colombia infortunadamente ha estado muy rezagada en la producción intelectual, en la generación de nuevo conocimiento, en la creación de programas de alto nivel como maestrías y doctorados. Este impulso o esta apertura de nuevos programas, por ejemplo, en formación doctoral o de maestría, no tiene más de 25 años, creo yo, cuando algunos países como México nos llevan una ventaja inmensa. Igual en la producción intelectual, igual en la producción de patentes, igual en la producción de nuevo conocimiento científico, de innovación. Digamos que Colombia, hasta hace unos años, 20, 25 años, que es un tiempo muy reciente, ha estado muy atrás y apenas hasta hace poco empezó a darse cuenta que tenía que apuntarle hacia la educación, hacia la generación de un nuevo conocimiento, hacia la preparación de los estudiantes en las universidades para que ellos no fueran reproductores del conocimiento que nosotros como docentes hacemos, que infortunadamente muchos pecamos nuevamente en seguir esa misma cadena de pararnos allá de una clase magistral, siguiendo unos libros, unos textos que hoy día está todo en internet. Yo le digo a mis estudiantes que todo está en internet. Aquí tenemos que venir a problematizar, a mirar las problemáticas de esa teoría aplicadas al campo real, al campo allá, donde están todos los problemas sociales, que es donde el derecho tiene que entrar allá a poner su granito de arena y no a venir a repetir o a decir lo que dijeron los tratadistas clásicos que todos seguimos. Entonces, en Colombia se dio cuenta hasta hace unos años, recuerdo que en el año 94, en la Cumbre de las Américas, allí se participó y se hizo un diagnóstico en aquella época de todos los países participantes, y habían unos retos que afrontar, como era la generación de nuevo conocimiento, apuntarle hacia la educación como una de las formas para reducir las brechas de desigualdad. Si no hay educación, si no logramos ampliar la cobertura en educación, en materia de educación superior principalmente, nunca esas brechas tan amplias que tenemos en nuestros países se van a reducir. Si no le apuntamos hacia la educación, esa inequidad que tenemos en nuestras sociedades siempre va a continuar. Entonces, en esa época se hizo ese diagnóstico. Colombia hizo, digamos, una autorreflexión, se dio cuenta que solamente invertía el 0.2% del PIB en investigación, una cifra ridícula frente al 3, 4%, 5% que invierten los países desarrollados como Estados Unidos o muchos países europeos en investigación e innovación. Entonces Colombia poco a poco empezó a reflexionarse y a decir, tenemos que cambiar la forma de impartir educación. Empezó a apuntarle entonces a la creación de maestrías, de doctorados, empezó a implementar nuevas estrategias para el desarrollo, la investigación, y a fortalecer un instituto llamado Conciencias, que es como el CONACYT de México,
Hoy día ya es ministerio, ya lo subimos a nivel ministerial para que haga parte de los consejos de ministros, y la educación por fin hace parte de las políticas institucionales de Estado, hace parte de las políticas de Estado. Entonces, en esa época, Colciencias empezó a implementar unas estrategias muy claras para fortalecer esa incipiente investigación que teníamos, y empezó a organizar una serie de estrategias como el apoyo para la creación de programas doctorales, de creación de programas de maestría, fortalecer los grupos, centros de investigación, toda la cadena formativa que va desde la etapa secundaria. Entonces creó un programa llamado Ondas, que es para incentivar la educación a nivel secundario con los estudiantes de secundaria. Luego siguió otra estrategia que es la de jóvenes investigadores, que es la estrategia para atraer a los estudiantes hacia la investigación, hacia la generación de nuevo conocimiento, hacia la problematización y concientización de los problemas reales de una sociedad. También creó una estrategia para agrupar a todos los investigadores en grupos de investigación, y nos empezó también a categorizar, y digamos que nos han habido algo de críticas porque nos estandarizan, nos miden anualmente en convocatorias de investigación. Dicho sea de paso, yo dirijo un grupo de investigación en Colombia que está categorizado en A de Colciencia, entonces las categorías van del C al B, al A y al A1. Las revistas iguales empezaron a categorizarlas, a indexarlas, entonces en las de máximo nivel, que son A1, solo hay una revista A1 en Colombia. El nivel de rigidez hoy día es supremamente alto, entonces ahora se mide por nivel de impacto de las revistas. Entonces todas esas políticas se empezaron a implementar poco a poco, digamos que hoy estamos empezando a ver los resultados, y uno de esos tiene que ver con la política de los semilleros de investigación. Me parece una política muy acertada, una estrategia que empezó en el año 95 en la Universidad de Antioquia, con una primera aproximación a la creación de grupos de estudiantes liderados por profesores que también tenían algún tipo de interés por la investigación. Y digamos que aquí se encontraron una serie de dificultades. Primera, nosotros, por lo menos de mi generación, y tal vez las posteriores, tal vez las nuevas generaciones no han tenido ese problema, es que la investigación era tratada como un curso de costura. No sé si aquí más o menos sabrán qué es eso, un curso secundario donde ponen por ahí a cualquier catedrático varado para que dé eso y llene esa vaina, porque necesitamos dar 1 o 2 créditos en la carrera. Entonces venga algún por ahí, métase y te da un cursito de investigación, y hay como por llenar el formato del plan de trabajo, el plan curricular. Entonces la investigación, por lo menos en mi época, cuando yo me formé en el pregrado, la investigación era nula. El profesor que yo tuve de investigación me di cuenta que no sabía de investigación. Entonces, claro, al momento de entrar uno a la docencia, en realidad uno se da cuenta que nos empezamos a formar en la investigación fue cuando empezamos a cursar nuestras maestrías y doctorados, porque en el pregrado la investigación nos pasó por encima. Definitivamente las estrategias de los docentes para incentivar y para llamar la atención a los estudiantes en investigación era malísima. Todo eso hizo que los que empezamos con esto hace algunos años, empezamos a implementar nuestros cursos de metodología en investigación, o seminario 1, investigación, seminario 2, estrategias para atraer a los estudiantes a la investigación, no ver como una materia harta, una materia aburrida, ya 2 horas por semana, perder el tiempo, sino algo que llame la atención a los estudiantes, y qué mejor que traer las problemáticas de los mismos estudiantes de sus comunidades, del mismo sector donde viven, por lo menos en el caso de la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Surcolombiana, es una universidad estatal que queda al sur del país, más o menos a unos 300 kilómetros de Bogotá. Es una región que tiene sus propias problemáticas. La problemática del Huila, que es el departamento donde vivo, son unas problemáticas completamente diferentes a las problemáticas del centro del país. Entonces, Colombia a veces vive una centralización muy fuerte en materia investigativa, de producción intelectual, de universidades. Entonces no se mira más allá de las 3 o 4 universidades de renombre de Bogotá, pero no miramos todo lo que se está haciendo en las universidades de provincia, mirando sus problemáticas, tratando que los estudiantes se metan en ese cuento, y a través del diagnóstico de esas problemáticas hagan propuestas desde el derecho, desde la ciencia política, que digamos son áreas
que trabajamos de manera muy estrecha, logremos dar respuesta a esas problemáticas, y eso lo hacemos a través de las estrategias de los ingenieros de investigación, a través de esos grupos liderados por docentes de carrera y por docentes hoy día, incluso catedráticos, están metidos en esto de los ingenieros de investigación. Estos grupos son en realidad una estrategia que se ha creado por conciencias y que casi todas las universidades en el país las hemos adoptado como parte de nuestro quehacer investigativo. Y esa estrategia ha dado muy buenos frutos, porque estos estudiantes hoy día, que hace 15, 12, 10 años empezaron como jóvenes y como ingenieros de investigación, siguieron la cadena formativa, siguieron como jóvenes investigadores, más adelante empezaron a hacer sus cursos de maestría, doctorado, y poco a poco fueron metiéndose en la docencia ya con esa experiencia investigativa. Es decir, ya no venían con esos problemas de mi generación, que empezamos el posgrado no teniendo ni idea de lo que era investigación. Ahora estos jóvenes, digamos, que vuelan en ese tema. El manejo de las plataformas virtuales, la doctora Rocío hablaba de Vilex, por ejemplo. Vilex en nuestra universidad es de las más utilizadas, y esa es una carta para que la universidad tenga que renovar, porque esas plataformas, esas bases de datos y repositorios son costosísimos. Entonces, la universidad invierte un gran dinero, pero necesita que sus estudiantes las utilicen. En la universidad, por ejemplo, el uso de Vilex y de otras plataformas virtuales es altísima. Creo que derecho es de las que tiene el más alto uso de esas bases. Y yo le digo a mis estudiantes que todo está ahí, todo está, hoy día el conocimiento está en la web y en páginas conocidas, digamos, páginas que tienen pares arbitrados, que tienen una revisión por redactores de estilo. Es decir, la revista normalmente tiene un proceso de selección rigurosa, y todo lo que se publica en estas bases, que son muy exigentes, uno sabe que son artículos rigurosos, de muy alta calidad, y uno los puede recomendar. Aquí a nivel de Latinoamérica se me ocurre también Redalí, que es mexicana, que es de la Universidad del Estado de México, que es un repositorio de las principales revistas de Sudamérica, de Latinoamérica. Es un repositorio excelente. Mis estudiantes lo utilizan demasiado, lo utilizan muchísimo para bajar todo lo que tiene que ver en investigación, para hacer sus proyectos de investigación. Entonces, esta metodología de los ingenieros ha empezado a dar muy buenos resultados, y digamos que esa experiencia a Colombia le ha servido muchísimo, tanto así que se han empezado a formar ya desde hace unos 10 años redes en Colombia que incentivan la investigación y la comunicación entre las diferentes universidades, para que entre todas las universidades escuchemos qué es lo que están trabajando las demás universidades. Es así como podemos, yo por aquí tengo un listado de las asociaciones que impulsan los ingenieros de investigación en Colombia. Tenemos una de las más conocidas, la Red Jurídica, que es una red que aglutina a más de 150 universidades en Colombia, y que anualmente realiza un encuentro grandísimo donde participan muchísimos estudiantes de todas las universidades del país, van con sus docentes tutores, hacen sus presentaciones de todos los resultados de investigación, e internamente en cada universidad a veces colocan ciertas exigencias. Por ejemplo, la propia en la que yo trabajo, los ingenieros de investigación tienen digamos que le tenemos el gancho para que los que hagan semillero de investigación, hagan una ponencia nacional e internacional, publiquen un artículo, no necesariamente revista indexada, porque sabemos que los estándares son muy altos, pero publique un articulito, digamos, en revistas de estudiantes, y tenga un informe final. A esos estudiantes se les vale como requisito de grado, y evitan hacer la judicatura o la tesis de grado. Entonces, ese gancho ha sido muy eficiente, porque los estudiantes, esto de los ingenieros dura un año, son trabajos grupales, viajan, se les da presupuesto, hay convocatorias, la universidad les da unos rubros presupuestales para que viajen, presenten sus ponencias, conozcan gente, y eso hace que haya una masiva participación, no solo en el caso de la universidad de donde vengo, sino en muchas universidades de Colombia, al punto que todas estas redes que ustedes ven allí se han venido creando, y hay muchas más. Lo que pasa es que por espacio no las coloqué, y eso refleja mucho ese interés que hoy existe por la investigación en los estudiantes, y eso es buenísimo, porque en un mediano plazo eso se va a ver reflejado en que el derecho va a seguir avanzando, no hacia la repetición del conocimiento, sino hacia la solución de problemáticas que nos aquejan en nuestras respectivas
regiones. En el caso del Huila, por ejemplo, de mi departamento, muchos semilleros han trabajado temas como el extractivismo, por ejemplo, o el hecho de la generación de grandes planes de infraestructura y desarrollo hidroeléctricas, por ejemplo, que han generado desplazamiento, han generado un impacto social grande, y han hecho un diagnóstico, han hecho entrevistas, encuestas, han hecho toda la revisión de las resoluciones y los actos administrativos, incluso han incursionado también en lo denominado clínica jurídica, que es el acompañamiento a esas personas perjudicadas con esos proyectos de desarrollo para tratar de hacerles un acompañamiento desde el derecho. Entonces, fíjense cómo los semilleros han podido anclar, se han podido encadenar a todas las problemáticas que hoy día existen, cómo se pueden encadenar a las problemáticas que hoy día tenemos en unas sociedades tan complejas como el caso de la colombiana, donde tenemos, como todos ustedes saben, muchísimos problemas que van desde problemas de orden público, problemas de desigualdad, problemas de pobreza, problemas de falta de cobertura de la salud. Si nos vamos ya desde lo judicial, aspectos como la judicialización de los derechos sociales. También escuchaba uno de los colegas que estaba aquí en la mesa y hizo referencia al caso colombiano. Ese tema es muy tratado en los trabajos de investigación de los estudiantes. Tenemos una Corte Constitucional supremamente activa, que es una verdadera cantera de herramientas y de insumos, de temáticas para trabajar en materia de investigación. Y no solamente para que quede allí como simplemente una publicación. Recuerdo ahora que trabajamos hace un par de años un proyecto sobre las tiendas escolares, el impacto negativo que genera la comida chatarra en las tiendas escolares y la falta de reglamentación que había sobre ese tema. Lo hicimos con un proyecto de FAO con ODA, que es Observatorio del Derecho a la Alimentación. Tuvimos un estudiante, nos recogieron información y eso dio como resultado un diagnóstico que lo utilizó la FAO en esa temática del consumo de comida chatarra en los colegios públicos de Colombia. Y hace unos años, mucho más atrás, recuerdo que hicimos otro trabajo de investigación en donde recopilamos información en el Congreso de Colombia sobre las investigaciones contra los altos dignatarios del Estado. Más adelante, cuando se hizo un proyecto de ley sobre ese tema, ese resultado de investigación que hicimos con los estudiantes nos lo tomaron como un referente, como antecedente de un proyecto de acto legislativo de reformatorio de la Constitución. Entonces, hemos logrado de proyectar esos resultados hacia la practicidad, es decir, hacia que eso sirva ojalá de insumo para que los generadores de políticas públicas, los generadores de tomas de decisiones, tomen esos resultados que desde la academia hacemos con mucha imparcialidad, mucho rigor, con cero politización o cero subjetivismo, y eso lo tomen como unos insumos válidos para la generación de políticas institucionales en aras de enfrentar las grandes problemáticas que aquejan todos los sectores en el caso colombiano. Unas conclusiones así muy breves. Bueno, aquí hay una diferencia con los jóvenes investigadores, que es lo que sigue la cadena formativa después de los semilleros de investigación, que son jóvenes que ya terminan, se gradúan, y el que está, digamos, como interesado en esto de la investigación se vincula a convocatorias que hacen Colciencias o en las universidades para vincularlos como jóvenes investigadores, que digamos es el grado que sigue a los semilleros, y estos jóvenes hacen trabajos con los grupos de investigación. Por lo menos el grupo que yo lidero actualmente tenemos 3 jóvenes investigadores que son abogados ya, pero tienen como esa venita a la investigación, y ahí poco a poco nos están colaborando con proyectos de investigación. Aquí hay una cantidad, pues cité allí, no sé si como relleno, pero como para que ustedes vean la cantidad de proyectos que tenemos actualmente, que están realizando actualmente los estudiantes de la Universidad Subcolombiana en Neiva. Tenemos 18 grupos de semilleros que están trabajando todos los temas del derecho público, del derecho privado, de todas las áreas, temas dogmáticos. La mayoría son temas de investigación aplicada, es decir, con trabajo de campo, con aplicación de instrumentos, con recolección de información, con investigación etnográfica, con investigación de corte cualitativo, y definitivamente ellos han ido aprendiendo a investigando, que es la mejor forma de aprender investigación, es investigando, es decir, es yendo a la práctica y realizando sus propias conclusiones bajo la tutoría de los docentes de las universidades. En conclusión, podemos decir que los semilleros en el caso colombiano, y lo hablo de manera muy concreta en el caso de la universidad de donde vengo, ha sido una estrategia muy útil para
para lograr que los estudiantes se interesen por la investigación, para que vean que hay mucho por hacer desde el derecho a través de la creación de nuevo conocimiento, de la problematización de todos de toda esa cantidad de problemas que tenemos en nuestras sociedades. Conciencias ha sido un factor muy importante para el impulso de esto, y las universidades también se han metido en este cuento, porque para los niveles de acreditación de alta calidad y para que los niveles de medición, tenemos que demostrar que tenemos investigación en todos los niveles, no solamente en el nivel de docentes, sino en el nivel de estudiantes. Por tanto, es ahora una exigencia de conciencias para que todas las universidades tengan estudiantes y tengan resultados de investigación. Entonces, esto era como una breve reflexión acerca de esta iniciativa, que en el caso colombiano ha dado unos resultados hasta ahora muy favorables y muy positivos. Les agradezco mucho la atención y ya con esto dejamos cerrada la presente mesa. Muchas gracias. Si existen preguntas entre el auditorio acerca de las ponencias que presentamos. Un comentario a Juan Carlos. Me llamó mucho la atención cuando decías que la interpretación es una operación cognitiva, y traté de desentrañar qué es lo que podía haber ocurrido ahí. Y creo que el término cognición, antes del surgimiento y este impresionante impacto de las ciencias cognitivas, se entendía como ligado únicamente a conocer. Pero hoy día las ciencias cognitivas abarcan todos los procesos: razonamiento prospectivo, razonamiento probabilístico, razonamiento contrafáctico, etc. Entonces, me da la impresión que, a efecto de sincronizar con el mismo contenido de tu investigación, quizá podría ser más conveniente decir que la interpretación no es un proceso epistémico, pero sí es un proceso cognitivo, y en ese sentido, parte de la investigación jurídica, la tradicional, no trata de dar cuenta epistémicamente de cómo es la realidad, que es propio de las ciencias exactas, pero sí que es un proceso cognitivo, el hermenéutico y el tratar de interpretar para hacerlo consistente con los nuevos usos de cognición que se dan hoy día. La cognición incluso implica hoy las relaciones psicológicas, neurológicas, endocrinas, etcétera, como el caso del trabajo de Damasio. Me parece también muy interesante esta mención que hace de no tratar de hacer transpolaciones de las ciencias naturales al derecho, una cosa que he discutido incluso con Susan Hack, relacionado con esta persistente tendencia de algunos grupos de tratar de traer métodos de la filosofía de la ciencia a los problemas de epistemología jurídica aplicada, cuando tenemos diferencias muy importantes. Me gustó mucho la manera en la que se conectó lo que dijo Ivette y lo que comentaron Germán. Precisamente en el laboratorio de Sandra se hizo una investigación sobre creencias epistémicas. ¿Y qué es lo que se identificó? Que los estudiantes de psicología que no creían que en su práctica psicológica les fuera a ser útil llevar psicología experimental, todo el aparataje de la metodología experimental, eran los que tenían mayores índices de fracaso. Entonces, lo que se encontró ahí es una correlación entre creencias, motivación y el rendimiento. Lo que expuso Ivette se está presentando también aquí. El hecho de que tú tengas como motivación para dedicarte a la investigación, graduarte, cuando tienes una oferta de muchas otras alternativas, no parece estar motivando ni fomentando la creencia epistémica de que eso va a ser de utilidad. Me parece que en ese caso la conexión con lo que dijo Germán es muy interesante, y el hecho de tratar de buscar mecanismos de motivación más allá de la simple graduación puede ser una clave muy importante para empezar a fomentar la investigación. Por ejemplo, esto que comentaste me pareció también muy interesante, que los productos de investigación de los jóvenes investigadores puedan presentarse, por ejemplo, a las comisiones parlamentarias correspondientes, y ellos ver que el trabajo de investigación que hicieron tiene un impacto. Yo creo que es una conclusión muy importante en la que tal vez muchos de nosotros estábamos desorientados acerca de seguir asociando que la motivación principal para la investigación tiene que ser graduarse, cuando nos estamos dando cuenta que no. Mira, ese era básicamente los comentarios que quería decir. Una pregunta realmente más o menos respecto a los mecanismos para incentivar, pero ahora del otro lado, del lado de la universidad. Yo soy egresado de la Universidad Veracruzana, es una universidad también de provincia, y es una universidad que actualmente no tiene tanto interés
por la investigación. Realmente de unos años para acá perdimos la mitad de las bases de datos que teníamos para la investigación. Teníamos bastantes bases de datos y actualmente la universidad decidió cortar los recursos para seguir manteniendo esas bases de datos. Los semilleros que existían ya no se les da el seguimiento. ¿Qué herramientas, ustedes que están de este lado, que lideran todo este movimiento de investigación como maestros, como catedráticos, qué herramientas ustedes pueden compartirnos para que los mismos administrativos, los mismos directores de las universidades se vean motivados a seguir impulsando la investigación? Porque realmente hay muchos estudiantes que sí es cierto, no distan mucho los números que comentaba la doctora, de los números de aquí de México. Hay otras opciones para titularse, claro que lo hay, y muchos optan por ellas. Sin embargo, hay un sector de estudiantes que son muy competentes para la investigación y no se les está apoyando. Los semilleros se están cerrando, las bases de datos se están cortando. ¿Ustedes qué herramientas, qué consejos nos dan a nosotros como estudiantes o quizá algunos maestros de universidades también de provincia que se están viendo en este problema? ¿Qué recomiendan para proponerle a los directivos, a los directores, a los rectores? Un caso de nuestra universidad, porque en El Salvador, por ley, las universidades tienen que hacer, ¿no?, las tres cosas: la docencia, la investigación y la proyección social. Por lo tanto, no pasaría lo que tú acabas de manifestar, de que se van a deshacer de todos los proyectos de investigación o los semilleros, porque por ley tienen que estar, ¿no? Entonces, lo que sí ha pasado es que en los últimos años ha crecido la demanda de establecer proyectos mucho más significativos, porque son puntos para la evaluación institucional. Entonces, esto hace que las universidades se preocupen mucho más por fortalecer el área de investigación. Muchas universidades ya crearon una vicerrectoría de investigación con centros de investigación específicos, ¿no?, para cada disciplina, y eso pues es muy positivo. Te podría poner un ejemplo en cuanto a dos de mis estudiantes que están muy interesadas en hacer investigación. El Consejo Nacional de la Judicatura de nuestro país hizo una convocatoria pública para una subvención, y dentro de los requisitos para aplicar pedía que incorporáramos a 2 estudiantes. Entonces, este tipo de programas también motivan tanto a las instituciones como a los mismos estudiantes que tienen ese deseo de participar en estos proyectos de investigación. Entonces, hay mucho que se pueda hacer, pero con estos 2 ejemplos creo que en nuestro país vamos caminando, ¿no?, un poco lento, pero seguro. Algo como para agregar, me parece que es importante que exista voluntad institucional para apuntarles a la investigación. Y ahí tienen que cumplir un papel muy importante los estamentos de la universidad, como son los docentes y sobre todo los estudiantes. Si la universidad no tiene ese interés, desconozco en el caso mexicano si, digamos, a nivel central, les exijan ciertos estándares de investigación o cierta producción intelectual, pero si no lo hay, me parece importante que los mismos estudiantes, de los mismos estudiantes, nazca como no tanto la presión, pero sí la propuesta a las universidades para que implementen estrategias tendientes a incentivar la investigación en las respectivas universidades a través de una de las modalidades que son los semilleros, o pueden haber otras, y sobre todo que se le asignen recursos para que los estudiantes puedan ejecutar los proyectos, hacer movilidad, ir a presentar su ponencia, tener la posibilidad de publicar su artículo en algún medio virtual o impreso. Para todo esto se requiere ante todo voluntad institucional, voluntad política. Si no hay voluntad política, le corresponde a los estamentos institucionales iniciar mecanismos
mecanismos para discutir cuál es el que hacer, porque es que la universidad está para, no solamente para transmitir conocimiento, sino para producir conocimiento y para incentivar a que los estudiantes promuevan la creación de conocimiento y hayan procesos de innovación y de creación de nuevo conocimiento. Entonces yo pienso que también tiene que ver educativa de la misma comunidad institucional universitaria, esas propuestas que tiendan hacia la generación de espacios institucionales para la creación de estos mecanismos. Si no hay ninguna otra pregunta, pues entonces damos por cerrada la presente mesa. Muchas gracias. Agradecemos a todos su atención. Muy amables.